Amados, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que tú estés viendo a esta hora este video y esta palabra poderosa de Dios para tu vida, que con toda seguridad va a cambiar y renovar tu pensamiento de manera maravillosa para la gloria de Dios. Este es el alimento sólido del que hemos venido hablando por todos estos videos pasados, y ya estamos entrando hasta ahora, iniciando los primeros pasos en lo que alimentarnos sólidamente significa. No hay tentación sobrehumana, es el título de este tema, y vamos a orar. Dios, por favor, ayúdanos, guíanos, amor mío, danos, Señor, la expresión y danos, Señor, la luz para que nuestra mente pueda ser iluminada por el Espíritu con esta palabra maravillosa en esta hora. Gracias, Dios, por la vida, gracias por el alimento, gracias por el vestido, gracias por la familia, gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado en nuestro peregrinar por esta tierra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y el versículo 12, que es el anterior, dice, y afirma, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Por simple lógica, este texto maravilloso aclara un panorama importante para ti y para mí en nuestras vidas. Nos está diciendo que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, no existe ningún tentador sobrehumano. Si existiera un tentador sobrehumano, nadie podría resistirlo. Ninguno podría salir de la tentación y por ende nadie podría soportarlo. La conclusión de este texto es que la tentación humana es para humanos. En el contexto del capítulo 10 de Primera de Corintios, Pablo viene recordándole a los habitantes de Corinto que los israelitas quedaron postrados en el desierto. ¿A causa de qué? De la codicia, de la idolatría, de la fornicación y de la murmuración. Y surge una pregunta muy importante. ¿De dónde salió la codicia, la idolatría, la fornicación y la murmuración de estos israelitas? Y es Jesús mismo quien nos da la respuesta en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 19, donde la palabra de Dios dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y dice el verso 20 en la primera parte, estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Por qué Pablo tiene que mencionar al pueblo de Israel y hablarle de tentación a la iglesia de Corinto o a toda la iglesia? Pues sabemos que estas cartas fueron escritas para la iglesia. Y es para que los corintios, y sin duda ni tú ni yo, fuéramos a repetir la historia de los hijos de Israel al hacer mal contra nuestra posición espiritual en la cual hoy nos encontramos. Aunque todo Israel había sido redimido por medio de la Pascua, librado de la tiranía egipcia, llevado al Sinaí para recibir la palabra de Dios, casi todos cayeron
y murieron postrados en el desierto, no alcanzando la meta y el disfrute placentero de la herencia de la tierra prometida, debido a sus malas obras y a su incredulidad. De igual manera, el apóstol Pablo le dice a los corintios que aunque han sido redimidos por la sangre de Cristo, nuestra Pascua, librados del dominio del pecado, salida de Egipto, el mundo gobernado por Faraón, para entrar a la libertad de la tierra prometida, el Espíritu, y conducidos a la revelación del nuevo pacto de la gracia, aún era posible que no llegaran a la meta de disfrutar las riquezas de la gracia que es nuestra tierra prometida, de las posesiones que tú y yo tenemos en Cristo, y de reinar en vida en la edad del reino de Dios bajo el nuevo pacto, que es el que estamos viviendo hoy. Estos corintianos corrían el riesgo de repetir el fracaso de los hijos de Israel. Israel fracasó literalmente en el desierto. Por eso les advierte: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los corintios estaban muy orgullosos de su posición, de sus dones, de sus famosos predicadores como Pablo, Apolos y Cefas, es decir, Pedro. También los israelitas lo estaban, pues habían sido el pueblo escogido por Dios de entre todos los demás pueblos de la tierra, y sin embargo cayeron. La advertencia del apóstol Pablo a los corintios no es una caída a la condenación eterna, sino el castigo dispensacional, donde los creyentes en Corinto tenían el riesgo de morir, como ciertamente algunos murieron, como dice 1 Corintios 11, del 27 al 30, que yo te invito a que lo leas en casa. Al caer y morir, no se condenarían, pero dejarían de disfrutar la herencia de los santos en luz. ¿En dónde tenían los israelitas, como los corintios, la idolatría, la codicia, la fornicación, la murmuración? La tenían en su mente. Porque estas cosas no entran, sino que salen del corazón del hombre. Importante entender esta verdad, hermanos amados. Por eso es que no hay tentación sobrehumana, ni tentador invisible, sino que, amados hermanos, todas las tentaciones que nos sobrevienen son humanas, porque proceden de nuestro propio corazón. Este tema vamos a desarrollarlo y yo espero que tú seas iluminado y entendido en esta situación. Santiago capítulo 1. Vamos a leerlo juntos. Santiago capítulo 1. Dice la hermosa palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto es algo extraordinario, hermanos, porque el apóstol afirma que el varón que soporta la tentación de su propia concupiscencia, de donde es atraído y seducido, así como
y lo compara con el vientre de una madre, donde la concupiscencia recibe la simiente del pecado, y una vez que la recibimos y la aceptamos, daremos a luz pecado, porque esa es la realidad, y daremos a luz muerte, porque la paga del pecado es muerte. Una madre en su vientre da a luz su hijo para vida, pero la concupiscencia es un vientre que da a luz pecado para muerte. No eres tú, entonces, ni soy yo el que atraemos las cosas a nosotros, o alguien que esté fuera que se nos mete para hacernos pecar. Eso tiene que quedar pero muy claro, hermano. Nosotros somos atraídos y seducidos desde nuestra propia concupiscencia, desde nuestros propios deseos internos, desde nuestras propias ideas carnales. ¿Qué hace tu concupiscencia cuando aquello te atrae y te seduce? Ella concibe aquello y comienza a dar a luz al pecado. Y una vez consumado el pecado, te mata. ¿Qué mata? Nuestra economía, la paz con Dios, la comunión con la familia, una firmeza en la gracia, y lo más tremendo, nos impide reinar en vida. Desde ahora quiero decirles que somos reyes, como dice Apocalipsis, y sacerdotes. Pero como reyes hemos sido llamados a reinar en vida, y es un tema inmensamente largo con muchas cosas para compartir al respecto, que lo haremos en el futuro. Pero amados hermanos, cuando el pecado concibe por la concupiscencia y damos a luz muerte, perdemos la paz, perdemos la comunión, perdemos la alegría, podemos perder la familia, podemos perderlo todo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuáles son las señales de una persona que ha caído en tentación? Ya no ora, no adora, no lee la palabra, no se congrega, no siembra, no quiere que nadie lo visite, no oye consejos. ¿Y qué pasa cuando uno se encuentra con esa persona, por ejemplo, casualmente en la calle? Que esa persona te rehúye, o te anda con rodeos y comienza a presentar excusas. Y allí entonces uno comienza a percibir en ese hermano o hermana un hedor de muerte. Sabe a muerte. Y aunque está vivo, está muerto. ¿Muerto en qué sentido? En el sentido espiritual de su vida. Aquí lo importante, amados, es que tú y yo entendamos que todos podemos ser seducidos, atraídos, embaucados y tentados por esas pasiones que llevamos en nuestro cuerpo físico, que es la carne, que usted sabe que la tendencia humana, la tendencia de la carne es pecar. Ser atraído implica la acción de una influencia irresistible, como el cebo o la carnada que usa el pescador para traer un pez hacia su atalaya o hacia su red para atraparlo. Y allí comenzamos a percibir entonces olor a muerte. Allí, hermanos, nos damos cuenta que hay algo que le añade la seducción a la atracción, y le añade una fuerte y astuta sugestión. Yo espero que puedan entenderme. Embaucar es un engaño, y tentar es antojarse del mal que produce placer para la carne. La tentación tiene dos cosas entonces: seducción externa y deseo interno. El deseo interno es la plataforma pecaminosa de un acto externo. Es aquí donde es bienaventurado el varón que soporta la tentación interna.
o lo que la mente le provoca o le seduce. ¿De qué se debe entonces cuidar un bendecido como tú y yo? No es cuidarnos de las mujeres, ni de los casinos, ni del vino burbujeante, ni de los dólares o los pesos, depende del país donde tú estés viviendo. Cuídate de tu propia concupiscencia, porque la concupiscencia que está innata en la carne es el vientre del pecado y como fruto produce la caída y como resultado la muerte espiritual. El mal, amados, que está en el hombre es de él mismo. En el corazón del hombre están los malos deseos. Y esos malos deseos están ahí por naturaleza. Esa es la naturaleza de la carne. Y es aquí donde tú y yo tenemos que entender que no tenemos una lucha contra principados invisibles, ni contra demonios, ni contra diablos externos. No es el diablo cósmico el que introduce los malos deseos en tu mente. Cuando mi mente admite malas sugestiones, admite malas cuestiones, y ellas se fortalecen ahí por causa de la naturaleza de los malos deseos que residen en la carne del hombre. Y a menos que ese deseo sea resistido por la gracia de Dios, sucumbiremos, hermanos, lamentable y desgraciadamente. Un pastor decía que la pornografía y la inmundicia sexual están a un clic en nuestro computador, en nuestro teléfono, donde sea. Evidentemente, esas cosas están fuera de ti, pero dentro de ti está el perverso deseo de mirar esas cosas. Y hoy por hoy uno de los pecados que más atrae a los hermanos y hermanas es la pornografía. Es la inmundicia sexual. Pastores que han sucumbido en su ministerio a causa de la pornografía. Y la pornografía está ahí. Y por decir algo está ahí quieta. No está provocando nada. Pero tu mal deseo hace que des clic y que puedas llegar a fornicar y a pecar de manera terrible con tus ojos. Trayendo a luz la muerte para tu vida espiritual, la muerte de la comunión completa y perfecta con Dios en el Espíritu. ¿Cuándo recibes gracia para resistir la tentación de tus propios deseos? ¿Cómo hacer para superar esa inclinación de esta naturaleza animal, caída, carnal, que tú y yo todavía tenemos y a la cual el apóstol Pablo nos invita a morir a los deseos pecaminosos de la carne y del cuerpo? Cuando andamos en el Espíritu. Cuando tú y yo sembramos para el Espíritu. Cuando tú y yo vivimos para el Espíritu. Y estoy hablando del Espíritu con mayúscula. Porque cuando andamos, cuando sembramos y cuando vivimos por los deseos del Espíritu, no habrá satisfacción. No satisfaremos los perversos deseos de nuestra carne humana. En Gálatas, capítulo 5, el apóstol lo deja ver con plena claridad. Y en el versículo 16, por ejemplo, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si la iglesia nominal apóstata no se encargara de enseñarle a los hermanos que hay un diablo y un demonio que lo está buscando para hacerlo caer,
sino que le enseñara que dentro de sí mismo está la tentación y la concupiscencia que puede hacerlo caer. Y en vez de ponernos a pelear contra los aires y contra lo invisible, deberían de invitarnos a tener una batalla constante y continua contra nosotros mismos, contra nuestros malos deseos, contra los deseos carnales que batallan contra el alma, es decir, contra la mente. Y que cuando la mente es seducida por esos deseos, es cuando concibimos y damos a luz el pecado y la muerte. En el versículo 8 del capítulo 6, el apóstol Pablo dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y eso es algo extraordinario y maravilloso, hermanos. Dice el apóstol que manifiestas son las obras de la carne, y esto amerita otro mucho tiempo de estudio. Pero dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en el versículo 25 añade: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Con mayúscula. Subrayable eso. Lo que Dios nos está enseñando en esta hora, mis amados, es que en ti está el poder de determinar cuál sea la naturaleza de tus deseos. No hay diablo, no hay príncipe cósmico, no hay nada invisible que pueda hacernos caer, porque no existe la tentación sobrehumana, sino la humana. Los humanos malos deseos que heredamos de Adán, que heredamos del viejo hombre. Y la pregunta es: ¿en qué naturaleza quiero yo ser bendecido? La respuesta tiene que ser en los deseos del Espíritu. Porque yo quiero reinar en vida, paz y gozo mientras esté en esta tierra. Porque yo quiero disfrutar de la abundancia de la vida del Espíritu, que es la tierra de Canaán en la sombra del Antiguo Testamento. Yo quiero vivir reinando desde mi espíritu en esta tierra. Y ese también ha de ser el deseo de tu corazón, amado hermana y hermana, y hermano, y amigo. Es tiempo de darnos cuenta que no necesitamos desgastarnos haciendo miles de gritos y reprendiendo y hablando de lo que está afuera. Afuera no hay nada que te pueda dañar. Lo que te puede dañar está dentro de ti, dentro de tus concupiscencias, dentro de tus malos deseos carnales que batallan contra el alma y que convierten esto en una lucha contra el espíritu con mayúscula. La verdadera guerra de la iglesia no es contra príncipes en el aire invisibles y demonios. Es la guerra contra nuestra propia naturaleza carnal que nos induce a pecar, que nos induce a rebelarnos, a murmurar, a fornicar, al igual que pasó con el pueblo hebreo que salió de Egipto, de los cuales lamentablemente la Biblia dice que muchos quedaron postrados en el desierto. Y hoy por hoy, muchos hermanos amados que conocimos, pastores que yo he conocido, y no estoy hablando por hablar, amigos que eran amigos, se dejaron seducir por la concupiscencia,
traicionaron sus esposas, perdieron sus hogares. Y algunos por poco se van presos a causa de las cosas malas que estuvieron haciendo, por haber perdido la comunión con el Espíritu. ¿Y cómo están hoy? Aunque siguen vivos en la carne, están muertos espiritualmente, porque la paga del pecado es muerte. Con esta corta reflexión, amado, yo espero que tú puedas renovar tu entendimiento, cambiar tu manera de pensar, dejar de preocuparte por espíritus invisibles que quieren atacar y quieren acabar tu vida. Eso no existe. Lo que sí existe es un corazón carnal, caído, fácil de engañar, sediento de malos deseos dentro de ti y dentro de mí, que se llama carne. Pero tú y yo, desde el Espíritu tenemos la victoria. Desde el Espíritu, mi amado hermano, vamos de triunfo en triunfo. Pues la Biblia dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque la Biblia dice, hermanos amados, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, el pecado no llega, porque el conocimiento del pecado viene por la ley. Y ya hemos aprendido que todo el que se coloca bajo las obras de la ley está bajo maldición. Esta es la guerra espiritual que tú y yo tenemos que librar. Contra nosotros mismos, con nuestra mente perversa, con nuestras emociones perversas, con esa voluntad perversa que quiere llevarnos a disfrutar del pecado. Eso se llamaría satisfacer la carne. Pero tú y yo estamos vivos en el Espíritu. Somos reyes y sacerdotes. Somos una nueva creación, vestidos de Cristo, renovados en nuestros pensamientos y en nuestro entendimiento, sujetando y llevando las pasiones a la cruz de Cristo, a fin de que podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a nuestro Dios. De este tema hay mucho que decir, pero por hoy vamos a dejar aquí, hermanos. Yo lo único que quiero es rogarte y suplicarte como lo hace el apóstol Pablo. Cuidémonos de la seducción de la carne. Cuidémonos de los malos deseos. Cultivemos una vida abundante en el Espíritu Santo. Amemos la palabra, hermanos. Esto requiere de muchísimo tiempo y de muchos años. Como lo veremos en el tema que sigue. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es lo que vamos a hablar enseguida. Y por supuesto que eso requiere diligencia de parte tuya y mía. Anhelo, deseo de ser edificado en el Espíritu por la palabra. Pues lo único que puede alimentar mi espíritu es la palabra de Dios. Y no es este libro maravilloso, lleno de sabiduría, este computador eterno que sacamos cada 8 días por allá debajo de la mesa de noche, empolvado, y lo limpiamos y nos vamos a un culto. Eso no es la garantía de que tú estés siendo edificado en el Espíritu. La garantía es que tú y yo escudriñemos, rumiemos, amemos la palabra, y que cada vez que nos acercamos a ella, pidamos al Rey del Cielo sabiduría y entendimiento, para que, como lo veremos en el siguiente tema, aprendamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Para que dejemos de ser niños en Cristo. Para que siquiera lleguemos a jóvenes, recordando uno de los temas pasados donde aprendimos que el joven ha vencido al maligno. Y anhelemos de todo corazón llegar a ser padres, para poder alimentar y para poder suplir la necesidad espiritual de los niños y de los bebés en Cristo.
y seguir edificando a los jóvenes para que lleguen adultos. En el mundo espiritual, hermano, los niños son ignorados. Los jóvenes son atacados por los malos pensamientos y los deseos de la carne. Pero los padres, amado hermano, somos intocables. No hay mal, no hay vicio, no hay mal deseo que pueda tocarnos. Eventualmente nos equivocamos, sí. Eventualmente a veces decimos cosas que no deberíamos decir y tenemos sentimientos que no deberíamos sentir. Pero nada de eso implica que vamos a caer en los malos deseos de la carne, que vamos a abandonar esta vida de gloria y de gracia que el Señor nos ha regalado por su amor y por su bondad. Que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento en todo y nos permita humillarnos delante de su presencia para hallar oportuno socorro en el momento de la dificultad, en el momento que la tentación venga a molestar nuestra vida. Querido Dios, que esta palabra, mi amado Rey de Gloria, hable a los corazones de tu iglesia. Que mis amados hermanos dejen de estar participando de cultos de diablofobias, donde se dedican 1 hora, 2 horas a reprender cosas invisibles y nunca la iglesia ha tenido ninguna victoria sobre los malos deseos y los apetitos de la carne. Porque no se trata de reprender al aire y a las nubes y a lo que no vemos, sino de tratar con amor, con paciencia, con disciplina y fortaleza esos malos deseos que habitan en nosotros y que quieren seducirnos a pecar. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por los que escuchan este mensaje. Y que cada uno de ellos, al igual que yo, tengamos el deseo de ser más que vencedores sobre todas estas circunstancias, para ser los reyes que tú nos has hecho ser y reinar contigo desde el trono del Espíritu, Señor, sobre la carne, los malos deseos, el pecado y la concupiscencia que todavía habita en nuestro cuerpo. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Y muchas gracias por su atención.